Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. Esta vez con una nueva serie de estudios basadas en el libro de Hebreos. El título de esta semana es La Carta de los Hebreos y nosotros. Ahora es importante aclarar que ningún libro o carta de la Biblia fue escrito con nosotros en mente. Ninguno de ellos fue escrito para nosotros, sino que cada uno de ellos fue escrito para una audiencia o un grupo de lectores específico en la historia del pueblo de Dios, atendiendo y satisfaciendo necesidades circunstanciales por las cuales ese grupo determinado de personas estaba atravesando. Sin embargo, los principios expresados en cada uno de los libros y cartas que conforman la Biblia son igualmente de aplicables y de relevantes para nosotros hoy. Pablo dijo una vez, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Es por eso que aunque no fue primordialmente escrita para nosotros, sigue cumpliendo su propósito debido a los principios que expone y a que nos da testimonio de Jesús. Comencemos. Hay varias cosas que necesitamos tener en cuenta antes de comenzar a estudiar a fondo el libro de Hebreos. Lo primero es que este libro no es una carta, aunque generalmente se le llama la carta a los hebreos. En el tiempo neotestamentario, las cartas seguían una estructura específica y era que comenzaban diciendo de la persona A a la persona o las personas B y terminaban con un saludo final. Por solo poner un ejemplo, si vamos al libro anterior a Hebreos, que es Filemón, nos damos cuenta que el verso 1 comienza diciendo: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. Acá podemos ver claramente que la persona A, o el que escribe la carta, es Pablo junto a Timoteo, y que la persona B, en este caso, que es a quien se le dedica la carta, es Filemón. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Es importante porque el libro de Hebreos no comienza como las cartas de su tiempo. De hecho, nunca nos dice el nombre o la identidad de su escritor, ni tampoco nos dice la identidad de sus lectores o las personas a las que se le dedicó esta escritura, aunque sí termina con un saludo final. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado siempre que este libro se le atribuye a Pablo. La mayoría del cristianismo coincide con esto, aunque hay personas que piensan diferente y no por eso podemos decir que están equivocadas, porque no hay manera de probar bíblicamente que Pablo es en realidad su autor. Clemente de Alejandría fue el primer erudito en afirmar que Pablo fue el escritor original del libro, precisamente en hebreo, y que Lucas lo tradujo al griego. De igual manera, Orígenes afirmó algún tipo de asociación entre el libro de Hebreos y Pablo. Él dijo que el patrón de pensamientos que sigue el libro son definitivamente paulinos. Sin embargo, también afirmó que las palabras escritas en este libro no son las palabras que Pablo usaba frecuentemente en sus cartas, pero que el que las escribió conocía muy bien los pensamientos e ideas del apóstol Pablo. Ahora, yo particularmente coincido en que hay mucho de Pablo en el libro de Hebreos. De hecho, generalmente cito a Pablo como el autor del libro de Hebreos. Sin embargo, reconozco que puede haber cosas diferentes en la manera en que fueron escritas comparadas con otras cartas de Pablo, pero no las veo como una prueba en contra de su autoría, sino como una prueba de los mismos principios que Pablo expresó en sus escritos. Por ejemplo, Pablo decía: entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débiles, a fin de ganar a los débiles. Me hice de todos para todos, a fin de salvar a algunos.
por todos los medios posibles. 1 Corintios 9, del 20 al 22. Por lo tanto, Pablo bien puede estar usando aquello que es conocido para ellos, para ir revelándoles la grandeza del Evangelio de Cristo. Y yo te pregunto, ¿en qué cambiarían los principios y enseñanzas expuestos en el libro de Hebreos si se descubre arqueológicamente que Pablo no fue su verdadero autor? ¿Qué es lo más importante? ¿El escritor o el mensaje que contiene el libro? ¿Pablo como su autor o Jesús como la persona que es levantada y exaltada en todas partes del libro? ¿Qué es más importante? ¿El envase o el contenido dentro del envase? Lee 2 Corintios 4:7. ¿Acaso Dios mira el envase para verter en él las riquezas de su gloria? ¿Por qué será que a los religiosos les importa más la apariencia del envase, el nombre del envase, los títulos del envase y la denominación del envase, que el contenido o las riquezas que se desbordan del mismo envase? ¿Es la apariencia, el nombre, los títulos y la denominación del envase lo que determina el valor del contenido del mismo? ¿O es el contenido del envase lo que determina su valor? Ya sabemos que Hebreos no es una carta, pero si no es una carta, entonces, ¿qué es? El mismo autor describe su obra como palabras de exhortación, Hebreos 13:22. Ahora, lo interesante es que esa expresión, palabras de exhortación, se usaba comúnmente en esa época para referirse a un discurso, que en nuestros tiempos pudiéramos llamarlo un sermón. Por lo tanto, una vez que entendemos que el libro de Hebreos es más bien un discurso o un sermón, podemos esperar encontrar en él innumerables ilustraciones, metáforas o parábolas con el propósito de clarificar o transmitir claramente un mensaje a sus lectores. Pero, ¿quiénes son los lectores o las personas a las cuales se les escribe este discurso o este sermón? Ya sabemos que el texto en sí no revela su identidad, pero sí nos da pistas o detalles de circunstancias por las que estaban pasando estas personas y en cierta manera sienta una base sobre sus creencias y sus problemas. Ahora, dentro de todos estos detalles que vamos a ir analizando a lo largo del trimestre, quiero destacar dos en especial. Número 1, las personas a las cuales se les escribe este discurso eran hebreos convertidos al cristianismo. O pudiéramos decir que eran personas que compartían un pasado parecido al de Pablo. Circuncidados al 8º día, del linaje de Israel, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto a celo, perseguidores de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensibles. Tal y como dicen Filipenses 3, del 5 al 6. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Pues de todo el libro de Hebreos. De hecho, no por gusto el libro se le llama Hebreos, porque todo el método de enseñanza que usa Pablo o el escritor del libro está basado en aquello que ellos conocían muy bien, el antiguo pacto, y que era también aquello hacia lo cual estaban regresando. En otras palabras, el libro de Hebreos hace un recuento de todas aquellas creencias o doctrinas fundamentales del antiguo pacto en las cuales los israelitas pusieron toda su confianza y en las cuales se aferraban para ser justificados, para ir mostrando cuán decadentes e inseguras son cada una de ellas ante la grandeza y la gloria de Jesucristo, así como la revelación que Jesús nos trajo del Padre. Es por eso que el sermón a los hebreos comienza diciendo: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ahora, en estos últimos días, en los días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos 1, del 1 al 3. En otro estudio vamos a profundizar más detenidamente estos versos, pero en síntesis el autor está sentando las bases de todo lo que va a escribir a sus lectores. Es sacarlos de la época en la que Dios le hablaba a sus padres por medio de intermediarios o profetas que tenían limitaciones en su comprensión y en maneras de expresar el carácter de Dios, para traerlos a la revelación de Jesús, a la revelación de aquel que inspiró a los profetas, de aquel que es el exégeta del Padre porque es el Hijo unigénito de Dios,
de aquel que es la realidad de todas las cosas porque es el camino, la verdad y la vida. Y finalmente, para traerlos a la revelación de aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, o lo que es lo mismo, aquel que es la revelación perfecta del carácter de Dios, Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿será que a muchos de nosotros nos está pasando lo mismo que a estas personas a las cuales se les escribió el discurso de Hebreos? Si acaso no entendiste mi pregunta, te lo voy a contextualizar. Si Pablo hubiera escrito este libro en nuestros días, lo más probable es que el nombre con el que lo conociéramos fuera Adventistas. Que cada denominación ponga su propio nombre aquí. Por lo tanto, ¿no será que muchos de nosotros no podemos desarraigarnos de nuestro adventismo para comenzar a ver a Dios solamente por medio de Jesús? ¿No será que al igual que los hebreos, muchos de nosotros comenzamos a disfrutar de la libertad que está solo en Cristo, pero al final nos aterra la idea de que Jesús no sea suficiente? ¿No será que hemos dejado que nos definan nuestras creencias fundamentales como adventistas en vez de dejar que sea Jesús el que defina quiénes somos y cuánto valemos? O peor aún, ¿no será que hemos dejado que nuestras creencias fundamentales definan el valor y la salvación del resto del mundo, en vez de reconocer que el valor de todos nosotros y nuestra salvación solo se encuentra en Jesús? ¿No será que nuestro adventismo nos ha separado del mundo, convirtiéndonos en un grupo exclusivo y selecto, en vez de ser el adventismo, el propósito y la misión que nos haga acercarnos al mundo? Espero que al escuchar estas preguntas seas lo suficientemente maduro como para entender que no estoy yendo en contra del adventismo, sino de la misma actitud que tenían los hebreos del libro, que es poner el adventismo como nuestra seguridad y el medio por el cual somos justificados. Lo segundo que quiero destacar sobre estas personas a las cuales se les escribió el discurso de Hebreos está relacionado con el primer punto. Y dice Hebreos 5, del 11 al 14. Sobre este tema, refiriéndose a la salvación, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Otras versiones dicen, porque ustedes son lentos para entender o tardos para oír. Y sigue diciendo el autor, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Otras versiones dicen, es inexperto en la doctrina de la justificación. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercido su facultad de percepción espiritual. No hay un texto en todo el libro de Hebreos que exprese con más claridad la condición de estas personas. Pero aún así, vamos a ir detalle por detalle para que no se nos quede nada. En primer lugar, estas personas eran niños espirituales, pero no eran niños porque recién se habían convertido al cristianismo o porque recién habían conocido a Jesús como Salvador, sino que eran niños por decisión propia. Y aquello que los mantenía siendo niños era aferrarse al antiguo pacto, o lo que es lo mismo, aferrarse a la obediencia o la ejecución perfecta de la ley como su seguridad de salvación. Es por eso que Pablo les dice que son niños cuando ya deberían ser maestros con respecto a la salvación. Y cuando dice maestros, no se está refiriendo en el sentido de dominar un tema a la perfección o de un conocimiento intelectual de algo, sino de maestros en el sentido de que ellos deberían estar enseñando a otros acerca del Evangelio, en vez de ser ellos lo que constantemente necesitaban ser enseñados. Pablo les describe como lentos para entender o tardos para oír, porque no podían desprenderse de las palabras de Moisés en Deuteronomio 6, 24 al 25 que dicen, el Señor nuestro Dios
nos manda a temerle y obedecer estos preceptos, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado, entonces seremos justos. Es por eso que cuando se les hablaba de las buenas noticias del Evangelio, que es una salvación por gracia y no por una ejecución perfecta de la ley, les entraba literalmente por un oído y les salía por el otro. Porque tú no puedes gozarte en la gracia de Cristo mientras te mantienes aferrado al antiguo pacto o a la obediencia de la ley. En segundo lugar, Pablo les dice que constantemente necesitan tomar leche, siendo la leche la doctrina de la justificación o el por qué somos salvos. Y la razón era porque eran inexpertos. Otras versiones dicen inhábiles o incapaces. Lo cierto es que la palabra que se usa en el griego es el adjetivo apeiros y se traduce como inexperto o ignorante. Sin embargo, este adjetivo está compuesto de dos palabras que son alfa, lo cual es la primera letra del alfabeto griego, pero que en la Biblia se utiliza frecuentemente como un símbolo de Cristo. Y la segunda palabra es paira, que significa experimentar, aprender a conocer por experiencia. Y la implicación es la de darse la oportunidad de conocer a una persona relacionándose con ella. Por lo tanto, podemos decir que estas personas eran inexpertos en la doctrina de la justificación porque no se daban la oportunidad de conocer relacionalmente a aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, Jesucristo, el único en el que hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y yo te pregunto, ¿cómo se puede ser cristiano mientras ignoramos a Jesús o no nos damos la oportunidad de relacionarnos con Él para conocerlo? ¿Cómo se puede ser cristiano y estar inseguros de nuestra salvación? ¿Cómo se puede ser cristianos y creer que Dios se aleja de nosotros por nuestros pecados? ¿Cómo se puede ser cristiano y creer que Dios tiene que sacrificar a su Hijo para poder perdonarnos? ¿Cómo se puede ser cristianos y creer que Jesús tiene que interceder constantemente en nuestro favor delante del Padre? ¿Cómo se puede ser cristiano y creer que un error mío, mientras mi nombre está siendo analizado en un juicio, determina mi salvación o mi muerte eterna? ¿Cómo se puede ser cristiano y pensar que la cruz no es suficiente? La respuesta a todas estas preguntas es la misma que Pablo le da a los hebreos, porque elegimos quedarnos siendo niños espirituales en vez de crecer y madurar, porque elegimos seguir tomando leche cuando deberíamos estar comiendo alimento sólido, porque somos inexpertos en la doctrina de la justificación por el simple hecho de no darnos la oportunidad de conocer a nuestro Padre por medio de la revelación de Jesús. Para el bonus de esta semana vamos a hablar sobre la persecución que estaban pasando estos hebreos a los cuales dirige Pablo su discurso. Hebreos 10 del 32 al 34 dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes le confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mayor y más permanente. El autor de Hebreo, a lo largo de su discurso, hace un énfasis bien marcado en no retroceder a la antigua manera de vivir, sino a perseverar con fe en la nueva luz que han recibido en Cristo. Es por eso que en estos versos Pablo comienza diciéndoles: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados. El verbo iluminados es en griego fotizo, que significa dar luz, iluminar, sacar a la luz, hacer algo evidente, que algo sea aclarado, ser iluminado espiritualmente o brillar con conocimiento salvador. Y si tenemos en cuenta que desde el comienzo de su discurso, Pablo dice que el Hijo
es el resplandor de la gloria de Dios, o lo que es lo mismo, Jesús es la luz que hace brillar con más intensidad o con todo su esplendor el carácter de Dios, entonces podemos concluir que lo que Pablo les estaba diciendo es que recordaran o tuvieran siempre presente el momento en que Jesús les fue presentado como la luz que nos muestra quién es verdaderamente Dios. ¿Saben por qué? Porque nada nos da más seguridad de nuestra salvación, ni nos trae más sanidad espiritual que tener la certeza de que nuestro Padre nos ama tanto como Jesús. De que Jesús no tiene que convencer al Padre de que nos perdone, ni tiene que presentar ante Él las marcas en sus manos y en sus pies para que quede satisfecho de que alguien pagó el castigo que nosotros merecíamos, para que entonces considere perdonarnos. Sin embargo, puedes estar seguro o segura que si hay algo que el enemigo de las almas va a tratar de robar de ti con más fuerza e intensidad que nada, es precisamente la revelación del Padre que Jesús nos da. Porque en eso consiste la gran mentira de Satanás a todo el universo, o lo que conocemos como el gran conflicto. Es por eso que Pablo sigue diciendo que una vez que los hebreos fueron iluminados por Jesús sobre el carácter de Dios, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Y es que esta es la raíz de toda persecución. El mismo Pablo dijo una vez, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12. Generalmente interpretamos vivir piadosamente como vivir en obediencia o vivir rectamente o hacer buenas obras. Sin embargo, esta palabra en realidad se refiere a vivir como vivió Dios en la persona de Jesús. En otras palabras, todo aquel que viva de la manera en que vivió o en que Jesús vivió, recibirá persecución. Todo aquel que viva bajo los principios del reino de Dios, manifestando la revelación de Jesús sobre el carácter de Dios, o amando y levantando el amor como el sello del Espíritu de Dios en los seguidores de Cristo, serán perseguidos de la misma manera en que Jesús fue perseguido. Y finalmente, serán llevados a la muerte de la misma manera en que Jesús fue crucificado. Pero ¿sabes qué? No temas cuando seas perseguido por decir que Dios es más bueno de lo que podemos imaginarnos. Al final de cuentas, cuando Jesús dijo lo mismo, lo acusaron de ser el demonio. Y si a él lo llamaron Belcebú, ¿qué no nos dirán a nosotros? Mateo 10:25. Solamente recuerda las palabras de Jesús si estás siendo perseguido por levantar el amor. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre, o porque viven de acuerdo a los principios del amor que no busca lo suyo. Cuando les sucedan eso, pónganse contentos, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en los cielos. Y esa recompensa es Cristo mismo. Lucas 6, del 22 al 23. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que esta introducción al libro de Hebreos sea suficiente para captar tu atención y despertar el deseo de estudiarlo juntos cada semana. Dejemos que la revelación de Jesús destruya en nosotros cualquier barrera, cualquier estructura religiosa o cualquier creencia doctrinal que nos impida ver a Dios como realmente es. Dejemos que Jesús ilumine en nosotros el carácter de Dios que el enemigo de las almas se ha encargado de mantener en tinieblas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.